pero entonces les decía que mis comentarios tienen que ver con la exposición oral que hizo René y con el borrador del informe que él me compartió, que tiene que ver con este relevamiento entonces, con esta consulta, con esta encuesta aplicada en 7 países y concentrado en Ecuador, también planteando, bueno, lo que él planteó al inicio del estado del arte y luego centrado en las acciones colectivas juveniles en la pre-pandemia, porque hay elaboraciones anteriores, y en la pandemia en los últimos 15 meses o en el último año y medio. Por un lado, creo que es muy importante esta mirada regional, ¿no? que nos acerca René, porque, digamos, si bien él se centra, digamos, en el Ecuador, y bueno, y vaya si el Ecuador ha tenido momentos, ciclos, etapas de, digamos, creciente movilización política, digamos, creciente acción colectiva callejera, bueno, acción colectiva multitudinaria en los últimos años, pero digo, creo que la virtud es poder tener una mirada situada en Ecuador, una mirada, por supuesto, singularizada, pero con una perspectiva regional, ¿no? O sea, ubicar al Ecuador dentro de una dinámica más amplia, y eso lleva a veces a focalizar aún más en las singularidades, pero también a ver elementos que son en común con otros países, ¿no? Con otras regiones. Entonces también eso lleva a una idea de poder pensar ciclos, aunque también en el último tiempo creo que la idea de ciclos ha sido en cierta manera desafiada por la persistente movilización en Colombia, por la persistente movilización en Chile también. Yo no pude escuchar el miércoles, anteayer, hubo una entrevista a Sidney Tarrow, que, bueno, que es quien ha un poco introducido o ha propuesto esta idea de los ciclos políticos. Hubo una entrevista en LASA, en el Congreso de la Latin American Study, digamos, Association. Yo no pude escucharla porque era al mediodía, coincidía con una clase mía en un posgrado, una clase virtual, por supuesto, digamos, en un posgrado, pero no sé bien si ahí comentaron algo acerca de esta idea de ciclos, que se ve en parte desafiada en una entrevista a Sidney Tarrow sobre las movilizaciones en América Latina. Por eso digo, y un poco la relación entre los ciclos políticos europeos y los ciclos políticos latinoamericanos. Pero más allá de eso, lo que decía es que creo que se han desafiado un poco esta idea de ciclos por movilizaciones persistentes que, más que tener momentos de mucha intensificación y momentos de reflujo, parecen más bien recurrentes, sobre todo en Chile y en Colombia en los últimos años. Por lo tanto, esta cuestión de agregación y aceleración y concentración de movilizaciones en algunos momentos y debilitamiento de las mismas en otros, al menos en algunos países, aparecería desafiado, o uno debería pensar en ciclos mucho más largos, de 10, 15 o 20 años, y no de concentraciones más acotadas en el tiempo, como es la idea más clásica de los ciclos de protesta. Pero entonces digo, creo que esta mirada singularizada en Ecuador con perspectiva regional, este diálogo entre singularidades y elementos en común, enriquece mucho la mirada y el aporte que tiene René, recuperando este estudio que están aplicando en 7 países, si no me equivoco eran 7 los que mencionó René. Porque se me confunden también con lo del estado del arte, que eran otros anteriores en el 2011, por eso mi duda. Algunos comentarios quizás que puntualizo tienen que ver con algunas nociones, también pensando en los que nos están escuchando y pudiendo aportar a investigaciones en curso, ¿no? También, por un lado, partir de la base que algunas nociones no son nociones naturales, dadas o autoexplicativas, sino que necesitan ser repuestas en su proceso de producción o de construcción social. En ese sentido, la acción colectiva juvenil no es algo dado, o sea, algo evidente u obvio. Yo hablo de acción colectiva juvenil, se define por sí misma, sino que ya en la primer red semántica o red conceptual que nos brinda René, aparece una propuesta
de cómo abordar también en lo metodológico, o sea, es una propuesta teórica, pero también fundamentalmente metodológica, de cómo, ¿sí?, abordar la acción colectiva juvenil como una producción social que entrama o que articula diferentes dimensiones. Entonces, esto de que la acción colectiva juvenil no es algo dado, algo natural, o sea, muchos jóvenes juntos haciendo algo colectivo ya es una acción colectiva juvenil, digo, no es algo natural, sino que necesita reponerse, o sea, el proceso de producción social de la misma, y ahí hay una trama multidimensional o una articulación de diferentes dimensiones que René propone, que me parece muy, muy sugerente. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las juventudes también. Las juventudes en plural, como decía creo que Víctor Hugo o Santiago al inicio, creo que fue Víctor Hugo el que lo decía, lo de las juventudes en plural. Juventudes en plural sin duda, para incorporar esto que también René señalaba de las diversidades juveniles, de la producción de la diferencia, la producción de la distinción, es decir, la diversidad como una marca epocal, como una marca generacional, y no la diversidad en clave de fragmentación, en clave de algo que necesita ser homogeneizado o que necesita ser unificado, sino más bien en clave de reconocimiento de una capacidad o reconocimiento de una potencia. Pero digo entonces, esta cuestión de las juventudes en plural como también como una producción social interseccional. Es decir, que va también, digamos, entramando diferentes seccionalidades, ¿sí?, que van produciendo el sujeto juvenil o las juventudes, ¿sí?, en determinados momentos históricos y en determinadas situaciones. Es decir, la juventud como una categoría, o sea, como un grupo social, sin duda, pero sobre todo como una categoría social, como una noción social producida, digamos, en un proceso de configuración histórica y de configuración situada en la temporoespacialidad. Entonces ahí entramos en estos procesos de producción social y estatal de las juventudes, ¿no?, que me parece muy interesante como para desentrañar o reponer cuáles son los dispositivos, los mecanismos, los discursos sociales también, las prácticas, como decía René, las estructuras y las prácticas que se ponen en juego en la producción de las juventudes, entonces, en cada momento histórico y en cada, digamos, espacialidad. Y en ese sentido, creo que incorporar a esta intersección o a esta relación entre acción colectiva y juventudes entendidas como producción social, entendidas como, decía René, si bien no hizo hincapié en esa noción, pero entendidas en clave generacional. Ahora en unos minutos voy a volver a eso, esta noción de generación, que me parece que para analizar procesos políticos juveniles o procesos de politización con protagonismo juvenil es muy productiva, es muy fructífera, es muy sugerente, porque justamente permite incorporar o reponer estas dimensiones que estábamos hablando, sociohistóricas, relacionales, culturales, situadas en una temporo, digamos, espacialidad. Yo decía entonces que en esta intersección entre acción colectiva juvenil y juventudes, o entre acción colectiva, perdón, y juventudes, incorporar la dimensión afectiva, la dimensión emocional, la dimensión vinculada con las sensibilidades y con las subjetividades, me parece muy importante, porque como decía René, muchas veces estas dimensiones que se entraman también con la dimensión expresiva, la dimensión comunicativa, la dimensión estética, eran dimensiones que se veían como extrapolíticas, o como prepolíticas, o como subpolíticas, inclusive autores que las denominaban como infrapolíticas. Infra no por estar, digamos, en un nivel inferior, sino más bien porque eran por debajo, estaban como ocultas, como detrás o antes de la política, pero no eran propiamente producidas políticamente o propiamente parte de la acción colectiva. En este caso creo, y en las últimas décadas se ha visto fuertemente, que si uno desconoce estas dimensiones de afinidades, de, digamos, empatías, de afectividades, de corporalidades también que se van produciendo, si uno deja fuera estas dimensiones más subjetivas, sensibles, emocionales,
afectivas, corporales, de afinidades, si las deja fuera del análisis de la producción política juvenil, se queda con la mitad de la película. O sea, hay muchas cosas que no va a comprender y entonces tenemos estudios, como existen, realmente no, digamos, conozco si hay estudios así para el Ecuador, pero sí conozco que hay estudios de esta magnitud para Chile, inclusive para Colombia, que hablan del descompromiso de las juventudes con la política, de la apatía juvenil o del desinterés. ¿Y qué miden estos estudios que son muchas veces muy rigurosos en lo metodológico, es decir, que cierran sobre sí mismos, digamos, que no tienen fisuras en su lógica interna? Uno puede criticarlos desde una posición, digamos, epistemológica, entre comillas, externa al estudio. Pero estos estudios, que aún hoy se siguen produciendo, ¿qué miran? La participación política juvenil en las instituciones formales, legítimas, reconocidas, consagradas de participación política. Por ejemplo, el sufragio o los partidos políticos. Y por lo tanto en Chile, por ejemplo, cuando se ve la participación juvenil en elecciones, tendencialmente se ve una baja. Desde el 91 para acá, desde el año 1991 a la actualidad, se ve tendencialmente estos 30 años una baja. Lo mismo en la afiliación a los partidos políticos. En el último tiempo eso se ha revertido en parte en Chile por el surgimiento de partidos políticos nuevos, que son los que ahora han ganado o han tenido excelentes resultados en las elecciones constituyentes. Los llamados independientes, el Frente Amplio, Revolución Democrática. Bueno, una configuración, una constelación, iba a decir, más que digamos una configuración, una constelación de nuevos grupos políticos, digo nuevos, emergentes en los últimos 5, 6, máximo 7 años, que son los que han encarnado la representación en los últimos tiempos. Pero si uno saca eso, también ha caído fuertemente la participación o la militancia o el activismo o la afiliación juvenil en partidos políticos. Por lo tanto, si uno mirase solamente eso, para ir un poco rápido y no me quiero quedar solamente acá, si uno mirase solamente eso, solamente la política instituida, la política formal, reconocida, consagrada, la política dentro del sistema político, se queda con la mitad de la película y puede sacar conclusiones erróneas, porque uno va a Chile, yo leo un trabajo, yo estoy en Buenos Aires o estoy en Toronto y quiero conocer Chile, leo un trabajo que habla de la apatía juvenil, del desinterés, del descompromiso, y después prendo la televisión, o bueno, prendo, yo ya soy viejo, ¿no? Pongo en internet la televisión o miro una red social, ahí se vio mi edad, ¿no? Prendo la televisión, decía hace 15 años. Pero bueno, miro las noticias por cualquier red, digamos, social o por internet, y veo las calles repletas de jóvenes, manifestaciones juveniles, acciones colectivas juveniles por doquier, en las grandes ciudades, en Valparaíso, en Santiago de Chile, con los mineros, con los salmoneros en el sur, con los mapuche, ¿sí? O sea, el tema de la tierra, el tema de la vivienda urbana, del transporte público, de la educación, de las administradoras de fondos de pensión. Bueno, por donde mire, voy a ver jóvenes movilizados, organizados, compuestos colectivamente para expresar una demanda, un anhelo, un interés, una propuesta, un proyecto. Por lo tanto, si no soy capaz de incorporar eso al análisis político, y justamente esta noción que nos propone René, que la propone René y que la toma, por supuesto, de otros muchos trabajos, de politización. O sea, si no incorporo la acción colectiva juvenil dentro de un proceso de politización, no solo de participación política, sino justamente un proceso dinámico, un devenir acciones en políticas, ¿sí? Un proceso justamente de producción de la política entendida en un sentido amplio, no en un sentido restringido o circunscripto al sistema político, sino la política, digamos, entendida en un sentido mucho más cotidiano, mucho más molecular, mucho más justamente vinculado con prácticas cotidianas de afectividades, de afinidades, corporalidades, estéticas, comunicaciones, expresividades y en este plano subjetivo.
Por lo tanto, esta política, entendida en un sentido amplio, también nos lleva a una relación con la temporespacialidad distinta, sobre todo con la espacialidad. René no lo mencionó demasiado, pero creo que la noción de territorio también es una noción importante para comprender las acciones políticas juveniles en los últimos tiempos, porque es una acción política juvenil cada vez más territorializada, o sea, cada vez más espacializada. Y esa espacialización o esa territorialización tiene que ver fuertemente con esta política de la vida cotidiana, con esta política no como la excepción, no como el ágora, ¿sí? Sino como lo gris y cotidiano, ¿sí? Agne Heller decía, bueno, ¿qué es la vida común? Es la vida gris, ¿sí? Y, digamos, la vida política es una excepción, ¿sí? Que sucede cada cierto tiempo, donde las personas expresan su voluntad, bueno, digamos política, o delegan o eligen, digamos, un representante, o lo que fuera. En este caso, la política se convierte en parte de esa vida cotidiana. Por eso también hay muchas discusiones sobre la esfera de la producción, la esfera de la reproducción, sobre la política y lo político, que desde Hannah Arendt, pero también pasando por, digamos, Schmitt, y pasando por autores más contemporáneos como Rancière o como Chantal Mouffe, ¿sí? Nos pueden ayudar también a entender esta noción de politización como quizás una bisagra o una articulación o una zona difusa, más gris, más opaca, entre la política y lo político. No me voy a ir por esas ramas porque voy a volver, porque sé que me debe quedar más o menos la mitad del tiempo, hasta un poquito menos, y quiero continuar con mi comentario. Pero creo que esta cuestión de desentrañar los sentidos de la política juvenil en la actualidad y esta noción de politización son importantes porque también hay una pregunta que le iba a decir más al final, pero para ir avanzando entonces, que, digamos, René dice sobre digamos, el final, dos cosas que me parecen importantes, que una que la mencionó al pasar y que también a nivel metodológico, como el mismo René iniciaba su presentación, diciendo, bueno, aquí quizás hay tesistas o hay investigadores en curso, todos somos investigadores en curso, yo mismo también ahora estoy haciendo investigaciones, no es que uno por ser más formado o con más trayectoria deja de aprender todo el tiempo, pero quizás como una cuestión, como un aporte más metodológico, René al pasar dijo, tomamos los espacios juveniles por los que se autodefinen como jóvenes o como juveniles. O sea, esta tomar, porque muchas veces se dice, bueno, si uno avanza hacia esta noción de juventud como producción social, juventud es como una categoría relacional, situada, temporoespacial, sociohistórica, cultural, y entonces se aleja de las definiciones solo etarias, solo biológicas, solo sociodemográficas, ¿sí? De definir juventudes por una fecha de nacimiento o, como decía Bourdieu, por una edad cronológica que no siempre coincide con la edad social, es decir, las edades sociales no siempre coinciden con las edades cronológicas, ¿sí? Pero se sigue insistiendo en definir a las juventudes por edades cronológicas o por elementos biologicistas, sociodemográficos o meramente, digamos, etarios. Si uno se desprende o se aleja de esas concepciones, muchas veces aparece, bueno, pero entonces, ¿cómo definís a tu sujeto objeto? O sea, ¿cómo definís a tu sujeto objeto si abandonás una definición bastante objetiva, aparentemente, y entre comillas, y bastante fácil, que es la definición etaria? Y ahí entonces, una de las posibilidades es decir, bueno, yo voy a mirar a los jóvenes en los espacios que se autodefinen como juveniles. Entonces, yo no voy a ponerme a ver la edad de los sujetos que están participando, o si realmente son jóvenes por una vara o por una definición o por una cuestión prescriptiva o normativa de requisitos que deben cumplir los jóvenes, sino que yo voy a ir a los espacios que se autorreconocen, que se autodefinen, que se constituyen, que se autoafirman como juveniles. Y eso me parece una propuesta interesante que, por supuesto, que puede estar complementada por otras, pero que me parece ir a buscar lo juvenil en donde los propios sujetos se autorreconocen como juveniles. Y los propios espacios se mencionan o se identifican o dialogan con otros, interlocutan con otros desde la configuración y desde la autoconstitución como espacios juveniles.
Y lo segundo, entonces, eso como una cuestión que se deriva de lo que venía diciendo. Pero lo segundo, que en realidad iba a decir primero, pero me fui por aquí, tiene que ver con esta pregunta que también hacía, digamos, al final René, de qué es la política. Él no la hacía de esta manera, pero decía, bueno, algunos se reconocen como activistas, como militantes, ¿sí? Y acá es interesante porque los que trabajamos, yo que también trabajo sobre activismo, militancia, participación política juvenil, colectivos juveniles territoriales en mi caso, muchas veces decimos, bueno, pero yo voy a un colectivo juvenil en un barrio popular de Buenos Aires o de San Pablo o de Bogotá o de Quito tal vez también. Nombro las ciudades donde yo sí hice investigación como San Pablo, Buenos Aires, Bogotá. Voy a esas ciudades. Voy a un colectivo juvenil en un barrio periférico, en un suburbio, en un barrio popular, y hago, digamos, una entrevista y el joven me dice, yo no hago política, yo solo estoy luchando o estoy trabajando porque la plaza o el parque de mi barrio sea público y el municipio lo cuide, o porque la policía no nos corra de las calles a la noche y nos deje lugares de esparcimiento. Esto en la pre-pandemia, ¿no? Cuando eran posibles encuentros presenciales sin ningún riesgo. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, ahí puedo caer en la tentación de hacer una discusión, pero si vos te estás organizando, hay un adversario, tenés una demanda, hay una acción colectiva, eso es política. O sea, pero creo que no se trata de convencer al otro de que lo que está haciendo es política, sino más bien de problematizar por qué estos sujetos que se organizan colectivamente dicen, o sea, construyen una narración, dicen sobre sí mismos que no hacen política. Y ahí creo que la discusión es qué se entiende por política. Y esta cuestión de politización es interesante, esta cuestión de sistema político, de política instituida, política instituyente, es interesante. La crisis de representación que hoy existe en la mayoría de nuestros países y de legitimación de los canales políticos clásicos o consolidados también. Entonces creo que esta pregunta de cómo el sujeto se autorreconoce, cómo narra su práctica, cómo reconoce y narra su propia práctica, tiene que ver con las disputas por el sentido de la política en el Ecuador y en la América Latina contemporánea, y por este sentido de la política en clave dinámica, en clave de politización. Por eso traía en este momento esta digamos, pregunta. Avanzando un poquito, y no me quedan demasiados puntos, por suerte, para todos ustedes, hay otra dimensión que me parece interesante, que también René mencionó, digamos, al pasar, y que pensando en acción colectiva en tiempos de pandemia, creo que es fundamental, que es la dimensión digital. O sea, ¿qué sucede con el activismo juvenil en línea, en las redes sociales, en el mundo digital, y qué sucede con el activismo juvenil presencial, con el activismo juvenil fuera de línea? Y ahí creo que la pandemia nos presentó una situación ambivalente, o al menos como mínimo, digamos, con claros oscuros o bifronte, digamos, porque por un lado exacerbó y mostró la importancia de lo digital, del mundo digital, desde la virtualidad educativa hasta el teletrabajo, hasta las protestas vinculadas con las redes sociales, o lo que, digamos, tuvo que ver en muchos países con, desde los propios domicilios, desde balcones, patios, terrazas, ventanas, manifestar alguna demanda, algún reclamo, alguna digamos, consigna también con una dimensión estética fuerte. Pero digo entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, que se exacerbó en la pandemia fuertemente, que mostró su importancia, pero en el en vez de trama también mostró su importancia en lo presencial. Más bien, la exacerbación de lo digital mostró lo relevante que continúa siendo, aún para las juventudes, aún para estos, entre muchas comillas, nativos digitales, categoría que ya no se usa más hace unos años, pero digo, estas generaciones nuevas que están socializadas en el mundo digital, pero sin embargo mostró lo potente de lo presencial. Y las movilizaciones callejeras
en Colombia, por ejemplo, en el último tiempo, muestran eso, cómo hay un mundo digital muy potente y que se ha ensanchado en los últimos meses, pero cómo la presencialidad, la ocupación de las calles, la disputa por el espacio público, los cuerpos movilizados siguen siendo muy potentes. Entonces creo que en una dinámica de lo digital y lo presencial, de lo en línea y lo fuera de línea, me parece que ahí hay mucha tela para cortar, digamos, hay mucho para ver en el significado y en la construcción de sentidos acerca de la acción colectiva juvenil, que en parte René, por supuesto, digamos, menciona, pero creo que es una de las dimensiones que se podrían profundizar, ampliar, ensanchar. Y en línea con lo que dije hace un rato acerca de las juventudes también como una producción social, creo que esta cuestión que también propone, digamos, René, de el sujeto juvenil situado, el sujeto juvenil producido en una interseccionalidad, y esta noción de generación, yo dije, voy a volver sobre ella, porque creo que nos permite esta noción de generación, que bueno, René cuando hacía el Estado del Arte ecuatoriano decía desde 1937 se ve, digamos, producción sobre juventudes centrada en la producción de la juventud desde las instituciones, desde la iglesia o del Estado, o sea, no tanto en el propio sujeto juvenil produciéndose a sí mismo o produciendo desde el sujeto juvenil hacia la sociedad acciones, sino más bien cómo las juventudes son habladas, son producidas por otros, en este caso por las instituciones. Pero digo entonces, así como René se remontaba a 1937, esta noción de generación uno puede, digamos, retomarla o, digamos, rastrearla desde autores como Karl Mannheim, que escribió en los años 20 del siglo XX, 1922, 1928, o Ortega y, digamos, Gasset, también otro autor que escribió en la década del 20. No es casual que los años 20 del siglo XX, Ortega, Gasset o Mannheim, hayan propuesto esta noción de generación como un clivaje que complejizaba el clivaje de clase. Uno hoy puede también incorporar el clivaje de género, ¿no? Género, generación, clase, uno podría decir lo étnico-racial, lo territorial, espacial, la condición migrante o de movilidad humana, son las 4 o 5 dimensiones fuertes que van configurando al sujeto juvenil en la actualidad, por supuesto que junto con otras como la laboral, educativa, cultural, pero digo para ver las principales o las más relevantes. Y esta noción de generación entonces, que en los años 20, digo, Mannheim se preguntaba por otros clivajes sociales que no sean solo el socioeconómico o solo el vinculado con la clase. ¿Y por qué? Porque estaba emergiendo el sujeto juvenil en 2 figuras, o en 3 figuras, mejor dicho, sobre todo. El joven soldado con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El joven soldado que defiende a la patria, ¿sí? Con la Primera Guerra Mundial. El joven estudiante, o sea, el estudiante universitario, no solo como el intelectual del mañana o como la carrera abierta al talento que nos decía Hobsbawm para el siglo XIX, es decir, como vía de ascenso social, sino el estudiante unitario como sujeto político, con la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, pero que tuvo eco en muchos países latinoamericanos, inclusive en algunos países fuera de América Latina. Por lo tanto, esta cuestión de el sujeto juvenil estudiantil como una segunda emergencia de la juventud. Y una tercera emergencia tiene que ver también con las revoluciones, la revolución rusa, la revolución mexicana, ¿sí? También emergiendo este sujeto juvenil en la arena política. Por lo tanto, no es casual que en este periodo de entreguerras, en este periodo de los años 20 del siglo pasado, aparezca o emerja esta noción de generación que luego es revisitada y es recuperada en los últimos 20, 30 años por diversos autores. Y creo que la riqueza de esta noción de generación es que permite incorporar las dimensiones que yo mencioné anteriormente. La dimensión relacional, situada, sociocultural, histórica, y alejarse entonces de una definición juvenil solamente etaria, biológica o sociodemográfica, por edad cronológica y no por edad social, y de una definición juvenil también que René mencionaba como moratoria,
esta noción de moratoria vital, o sea, ¿qué es la moratoria? Como una suspensión, como un paréntesis, ¿sí? La moratoria de pago de la deuda externa, si es que se suspendan los pagos de una deuda. Bueno, la moratoria juvenil sería una moratoria vital, una suspensión, una cesación, un paréntesis vital que entonces nombra o produce a las juventudes como un periodo intermedio, no es ni niño, niña, ni adulto, como un periodo solo preparatorio, propedéutico para lo que viene, ¿sí? Y como un sujeto entonces incompleto, inmaduro, que su rol es formarse, estudiar para asumir responsabilidades mañana. Es lo que también algunos autores, autoras llaman la juventud negada y negativizada. La juventud definida por atributos negativos que cuando se positivizan es porque ese sujeto dejó de ser joven. Clásicamente, la juventud es como los no padres o madres, no ciudadanos y no trabajadores. Por supuesto que esto en las últimas décadas se ha ido reconfigurando y esta definición estalló por los aires por la fuerza de la propia realidad, porque no madres sino padres, y qué sucede con la maternidad temprana, con la paternidad temprana, con la maternidad adolescente. No ciudadanos, qué sucede con la extensión de la ciudadanía en muchos países, Argentina, pero también Uruguay, pero también Brasil o Cuba, a los 16 años. No sé si en Ecuador continúa siendo mayoría de edad a los 18 años para el voto, estimo que sí, pero cada vez en más países se ha bajado esta edad a los 16 años. Por lo tanto, ahí también el joven como no ciudadano un poco está ya por los aires. Y el joven como no trabajador, cuando las clases populares necesitan, digamos, trabajar desde niño, de los 8, 7, 6 años, 9 años, salen a trabajar, por lo tanto, digamos, no hay una juventud como etapa propedéutica, preparatoria, intermedia, de suspensión vital, y entonces creo que esta noción de generación permite un poco avanzar hacia otras conceptualizaciones y otras categorizaciones de las juventudes. Y digo dos cosas más solamente. Por un lado, elogiar o más bien saludar o, digamos, congratularme en un punto por este estado del arte que presentaba René, que seguramente se irá, digamos, actualizando, pero es un estado que me parece interesante porque eso no es solo reponer lo que fue escrito para identificar vacancias, que es el sentido principal del estado del arte, no volver a decir lo que otro dijo y más bien partir del conocimiento acumulado existente, pero sino que también, digo, es eso, pero también es un estado del arte reflexivo, crítico, argumentado, que permite extraer dimensiones, énfasis, y eso me parece muy rico porque va también configurando una cartografía, un mapa de producción de conocimiento desde, con y sobre también las juventudes, que me parece muy interesante, y también identificar países y énfasis hace dialogar campos académicos o campos de estudio entre sí, también, como dije al inicio, articulando lo singular, el énfasis nacional de cada país, con lo regional, con el diálogo entre esos énfasis. Y por último, la cuestión de la pandemia, que la mencioné antes y que por supuesto aparece en la presentación que hizo René. Bueno, sin duda uno ahí podría pensar en las acciones colectivas juveniles antes y durante la pandemia. Si yo estuviese dando este comentario hace 4 o 5 meses, en diciembre del 2020 o en noviembre, y me dicen te vamos a invitar a fin de mayo del 2021 a hacer un comentario en un coloquio en Flaxo, yo hubiera dicho, buenísimo, me invitan en la pospandemia, porque estábamos con la esperanza hace 6 meses de que el 2021 sea el año de la pospandemia. Bueno, la realidad a veces nos echa por tierra digamos, nuestras proyecciones, o nuestras esperanzas, o los anhelos, y estamos en plena pandemia. Con esto lo que quiero decir es que uno por ahora puede hablar de la prepandemia y de la pandemia. Ojalá adelantar algunas cosas de la pospandemia, pero lamentablemente, y sin ser, digamos, negativo, sin ser pesimista, todavía faltan muchos meses, largos meses, para hablar de la pospandemia, al menos en América Latina, con las dificultades sociales que sabemos que tenemos, las dificultades económicas, con la dificultad para que lleguen vacunas, con la desigualdad en la distribución de las vacunas, etcétera. Pero decía entonces, en la prepandemia y en la pandemia, ahí creo que es muy interesante poder pensar
en el despliegue de la acción colectiva juvenil y cómo se reconfiguró en la pandemia, cómo hubo innovaciones, creatividades, pero también persistencias de formatos anteriores, como yo decía antes, como la ocupación callejera, como la disputa por el espacio público, como las grandes movilizaciones masivas, en este caso, digamos, de las digamos, juventudes. Y en ese sentido, creo que la pandemia también exacerbó o visibilizó, y ya cierro con esto, dos cuestiones importantes. Por un lado, nos mostró una vez más, que ya en la prepandemia nos lo había mostrado, pero ahora una vez más, y voy también a una pregunta que formuló, digamos, un colega, ¿sí? Que era, bueno, ahí había una de las preguntas, creo que era Andrés, digamos, Rodríguez, si no me equivoco, que no es que la voy a responder yo, porque es para, digamos, René, sin duda, y ya voy cerrando, que decía, pero esto que dice René, ¿sirve también para acciones colectivas no juveniles? Y yo lo que señalo, o lo que llamo la, digamos, atención, lo que subrayo, y que también aparece en la exposición que hizo René, es que cada vez más los movimientos juveniles no son juvenilistas. O sea, son movimientos juveniles que no expresan solo demandas sectoriales juveniles o juvenilistas. Cada vez más, por eso es tan potente para mi modo de ver, y creo que René coincide, y ojalá que todos aquí coincidamos, por eso es tan potente el enfoque generacional, la perspectiva generacional para analizar dimensiones más amplias, porque cada vez es más importante, más relevante, cómo los movimientos juveniles expresan dinámicas sociales mucho más amplias. Expresan demandas intersectoriales, interpelan a otros sectores, inclusive a las generaciones más adultas. Eso se ve claramente en Chile, donde, por ejemplo, el movimiento contra las AFP, contra las administradoras de fondos de pensión, fue protagonizado por las juventudes. ¿Qué tema menos juvenil que los fondos de pensión? Con todo respeto, y que no se tome como una impertinencia, si yo hablo de fondos de pensión acá, yo voy a pensar que Santiago y Víctor Hugo van a estar más interesados que un chico de 20 años, con todo respeto por Santiago y por Víctor Hugo. Sin embargo, en Chile, Santiago y Víctor Hugo estaban en sus casas y el niño o el pibe o el muchacho o el pelado de 20 años estaba en las calles luchando contra las AFP. Porque el movimiento de no más AFP fue protagonizado por las juventudes. En Colombia, ¿cuál fue la chispa que hizo estallar esta última movilización que ya lleva un mes, ¿no? Con una trágica represión, con crímenes contra las juventudes, pero también con la persistencia de la ocupación callejera juvenil y de la acción creativa juvenil. ¿Qué fue la chispa? Porque por supuesto que esto viene acumulándose desde hace tiempo, ¿no? Fue una reforma fiscal. ¿Qué tema menos juvenil que la fiscalidad? ¿Quién va a discutir el impuesto? Eso es tema para un técnico o para un empresario o para un comerciante mediano o grande o para un profesional económico. Sin embargo, son las juventudes las que dijeron basta de subirle impuestos a las mayorías para bajarle a las minorías, basta de ciertas injusticias. Entonces creo que cada vez más, y esto podría seguir con muchos ejemplos que no voy a dar porque no queda tiempo y no le quiero restar los últimos mínimo 20 minutos y ojalá más a René para que pueda responder algunas preguntas, pero digo, cada vez más se ve que estos movimientos son juveniles, o sea, son protagonizados por las juventudes, pueden ser analizados en clave generacional, pero son cada vez menos juvenilistas. Y eso me parece muy importante y me parece cada vez más fundamental. Y lo último es que en estas nuevas agendas que aparecen, en agendas emergentes, el género aparece cada vez con más potencia, la cuestión del género, de las disidencias sexuales, de las diversidades, y en segundo lugar, la cuestión de las desigualdades. ¿Sí? Las desigualdades sociales, y en este caso generacionales, crecientes, cada vez menos tolerantes o menos tolerables y más insoportables, se han tematizado como agenda o como causa pública de movilización juvenil. Entonces creo que género, disidencias, desigualdades, como dos emergentes fuertes de la pandemia que se incrementan o que se intensifican de la prepandemia, junto con otras demandas como educativas, territoriales
y otras por supuesto, pero creo que estas dos me parecen interesantes para también poder pensar cómo la desigualdad social cada vez más profunda, estamos en el subcontinente más desigual del mundo, ¿sí? Con algunos de los países más desiguales del mundo, como justamente y casualmente, entre comillas, Colombia y Chile, junto con México, Honduras, Brasil, son de los 10 más desiguales de todo el mundo. Pero digo, entonces, como en un continente cada vez más desigual, la desigualdad se tematizó como causa de movilización, como consigna, como lema, como emblema de las movilizaciones juveniles. Y eso se ve cada vez con más transparencia, cada vez con más claridad. Bueno, vuelvo a felicitar a René por esta presentación, por el trabajo que está en curso, por un work in progress, como se dice, es realmente un trabajo en proceso que ojalá en pocas semanas veamos la publicación definitiva. Y por supuesto, gracias a Víctor Hugo, gracias a Santiago, gracias a Flaxo Ecuador por esta invitación y disculpen si me excedí un poquito en el tiempo de mis comentarios. Termino por aquí.